Lucas 13, versículos 10 al 17. Leemos la palabra de Dios. ¿Ya están todos ubicados? Dice así la bendita palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Este será el texto en nuestro estudio consecutivo de Lucas, en el cual meditaremos en esta mañana. La predicación lleva por título La gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Al meditar en el pasaje que acabamos de leer, podemos extraer lecciones maravillosas que indudablemente resultan de gran bendición y exhortación y edificación para nuestra vida espiritual. Entonces vamos a estudiar verso a verso y vamos a extraer las enseñanzas que la bendita palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Lo primero que podemos aprender del Señor Jesús en este relato y en este versículo es que Él siempre estaba presente en los días de reposo en las sinagogas enseñando la palabra de Dios. Quiero que piensen en ese postulado. Jesucristo siempre estaba presente en las sinagogas enseñando la palabra de Dios. Para Cristo, el guardar el día de reposo y enseñar la bendita palabra de Dios en el día de reposo era y es algo prioritario en nuestros días. Digo era y es, porque Jesucristo sigue hoy gobernando a su iglesia. Por ejemplo, si usted va a Marcos capítulo 6, sin perder Lucas, miren lo que nos dice el texto sagrado, para ver que para Cristo era prioritario guardar y enseñar la palabra de Dios en el día de reposo. Marcos 6, verso 2. 6, verso 2. No 12, sino 2. Dice así la bendita palabra de Dios. Y llegado el día de reposo, ¿comenzó a qué? A enseñar ¿en dónde? En la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces, ahí tenemos una escena donde Cristo es presentado en el día de reposo, enseñando la palabra de Dios en la sinagoga, y la gente se admiraba de sus enseñanzas. Ahora vaya a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, verso 16. Y veamos otro testimonio de las Sagradas Escrituras. Lucas 4, verso 16 nos dice: vino a Nazaret donde se había criado. ¿Y qué hizo? Y en el día de reposo entró ¿a dónde? En la sinagoga, conforme a ¿qué? A su costumbre, y se levantó a leer ¿qué cosa? Pues la palabra de Dios. Esa era la costumbre, el hábito santo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que era la costumbre. Ahora adelántese a Lucas 6:6. Lucas 6:6. Dice el Señor: aconteció también otro día de reposo, que él entró a la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y ese día le sanó. Cito estos textos bíblicos para mostrar que Cristo tenía en alta estima, en alta reverencia, el guardar el día de reposo. Y en el día de reposo proclamaba la palabra de Dios y hacía el bien al prójimo. Reflexionemos por un momento, mis hermanos. Nuestro bendito Salvador resucitado y triunfante, porque Cristo una vez resucita es un Cristo resucitado y triunfante, porque venció la muerte, el pecado y a Satanás. Nuestro bendito Cristo resucitado y triunfante, al igual que hace 2000 años, cada domingo, por su Santo Espíritu, óiganlo bien, cada domingo, por su Santo Espíritu, está presente en cada iglesia, proclamando la bendita palabra de Dios, el glorioso evangelio de la reconciliación y el perdón delante de Dios. Por eso cuando usted, mi amado hermano, pudiendo asistir a la iglesia, a la sinagoga, porque la sinagoga era el lugar donde se reunía el pueblo de Dios a escuchar la palabra, usted pudiendo asistir a la iglesia, deja de venir un día de reposo. Aunque usted no lo crea, está despreciando a Cristo, porque lo está cambiando por cosas temporales, no le está dando la preeminencia al Señor. Si no es una cosa que sea justificable. Si usted pudiendo venir a la iglesia no viene, está despreciando la enseñanza y la proclamación de Cristo que está en cada congregación, como hace 2000 años por su Santo Espíritu, proclamando la verdad del Evangelio. Y lo más terrible, mi amado hermano y hermana que me escucha, si tiene usted hijos, les está dando un pésimo ejemplo, porque el mensaje que les está transmitiendo, ¿sabe cuál es? Es que Cristo no es tan importante para usted, que sus mandamientos no son una prioridad. Ese es el mensaje que está sembrando en el corazón de sus hijos, por la pereza o por el ocio de quedarse durmiendo en la casa y no venir a escuchar la palabra de Dios, que usted como cristiano debe hacerlo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es un mandamiento guardar el día de reposo y congregarnos para escuchar la verdad de Dios. Eso es lo que está sembrando en el corazón de sus hijos. Cristo no es tan importante para mí.
Noten lo que dice, mis hermanos, Colosenses capítulo 1 acerca de esta verdad. Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 18. Escuchen con atención esta palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Estas palabras se refieren a Cristo. ¿Qué es Cristo? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador? Cristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, antes de que existiese el infinito universo, Él ya existía porque es Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué vive usted, hermano? Porque Cristo sustenta su vida. Verso 8. Y Él es la cabeza del cuerpo. Imagínense, hermanos, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿En cuántas cosas debe tener Cristo la preeminencia, el primer lugar? ¿En cuántas, hermanos? No los escucho. En todas las cosas. Pregunta: cuando usted se queda durmiendo en la casa o saca cualquier pretexto para no venir en el día de reposo que Él les instituyó, ¿está Cristo siendo la preeminencia en su vida? ¿Qué puede haber más importante que Cristo en este mundo con lo que acabamos de leer en este texto sagrado? ¿Qué puede haber más importante? Si no es un acto justificable de salud, qué sé yo, Dios lo sabe y usted lo sabe. Usted está despreciando al que sustenta todas las cosas, al cabeza de la iglesia, al que cada domingo fielmente en el día de reposo proclama y enseña la palabra de Dios. ¿O no es así? Verso 11 del capítulo 13 de Lucas, volviendo a nuestro texto base. Verso 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tremendas palabras, hermanos, registradas por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza y nuestra exhortación como creyentes y miembros de la Iglesia de Cristo. Lo primero que vemos en este versículo es la condición de salud tan lamentable, tan deplorable en que se encontraba esta mujer. Nos dice el texto que llevaba 18 años padeciendo esta terrible enfermedad, encorvada, y en ninguna manera, nos dice el texto, que se podía enderezar. Esta terrible enfermedad la tenía azotada, y yo creo que la vida de esta mujer no era nada fácil. Lo que describe el texto aquí nos indica que la situación de salud no era nada llevadera para esta mujer. Andar uno encorvado así sin poderse enderezar, con un dolor en la columna. Cuando veía yo esta enseñanza me acordaba de mi mamá, que por lo viejita se está encorvando así y le duele la espalda, hermano, y a uno le da tristeza y dolor. ¿Cómo sería esta mujer que no se podía enderezar de ninguna manera?
Vemos que no era nada fácil la situación de salud de esta mujer. Y lo segundo que vemos en este texto es que esta mujer estaba en la sinagoga. ¿Y sabe qué estaba haciendo en la sinagoga? Escuchando la palabra de Cristo en el día de reposo. No quiero que pierdan esa escena, hermanos. Esta mujer, mis amados hermanos, no tenía como pretexto su enfermedad para ausentarse de la congregación en el día de reposo. A pesar de su enfermedad, concurría fielmente al lugar donde el Señor era proclamado y reverenciada su bendita palabra. La fidelidad de esta mujer ruboriza de vergüenza. Óiganlo bien, la fidelidad de esta mujer ruboriza de vergüenza a muchos cristianos que se encuentran en perfectas condiciones de salud y no asisten en el día de reposo a la congregación a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres llenos de salud y de vigor dejan que causas insignificantes les impidan congregarse en el lugar que Dios ha dado para la exaltación de su santo nombre? ¿Cuántos hay que pasan el domingo en ociosidad, durmiendo hasta tarde y sin ningún provecho espiritual para ellos ni para sus hijos? Y lo más terrible es que no les remuerde la conciencia el transgredir el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Pero ¿cómo debe ser considerado el día de reposo por un hijo de Dios? La palabra de Dios nos tiene la respuesta. ¿Cómo usted y yo como cristianos debemos considerar el día de reposo? Vaya conmigo a Isaías capítulo 58 sin perder Lucas. Vuelvo y le recuerdo. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 al 14 dice. ¿Están ahí, hermanos? Es muy importante que estén en este texto porque este texto nos enseña cómo debemos considerar el día de reposo los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién habló estas cosas? ¿Quién dijo estas cosas? Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos lo que dice el Señor acerca del día de reposo. Lo primero que nos dice es que debemos retraer del día de reposo nuestro pie, nuestro caminar, para no hacer nuestra voluntad en el día, ¿cómo lo llama el Señor? Santo. Todos los días son santos, hermanos, les aclaro. Pero el día del Señor es un día santo, es un día especial, porque en Él nos congregamos como pueblo de Dios para exaltarlo y glorificarlo. Si retraemos nuestro pie en el día de reposo para no hacer nuestra voluntad en el día santo, y a ese día lo llamamos, ¿cómo? Delicia. Santo, glorioso de Jehová. El día santo debe ser considerado una delicia para el verdadero cristiano. Hermano, a mí me fascina que llegue el domingo.
Es algo especial, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque tenga sueño, hay algo especial en mi ser. Me fascina congregarme. Eso no es mío, es dado ¿por quién? Por Dios, porque soy su hijo y Él ha puesto su Santo Espíritu en mí y espero que ese sentir esté en cada uno de ustedes. Su delicia santo, glorioso de Jehová. Por eso hay que llegar temprano, porque es el día santo al Señor. Él es el que nos da la vida, es el que nos da todas las cosas. Si usted tiene trabajo es porque Él se lo ha dado. Y si tiene salud es porque Él se lo ha dado. ¿Cómo no vamos a correrle a Él? Si le corremos a los hombres, ¿por qué no tememos más, mucho más al Padre de los Espíritus, dice la palabra de Dios, y viviremos? Lo llamamos delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Cómo veneramos el día santo del Señor? No andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. En otras palabras, Él quiere que estemos dedicados por completo a Él ese día. Pero lamentablemente estamos aquí 2 horas y después nos vamos a hacer nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nos debe motivar cada día al levantarnos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos debe motivar en el día santo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces si hacemos esto que dice el verso 13, verso 14? Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas. El Señor te exaltará. El Señor te dará vigor de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. ¿Saben cuál es la heredad de Jacob, nuestro padre? La patria celestial. Y eso se cumple porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso no es palabra de hombre, no es palabra del pastor Mauricio, es palabra de Dios. Versículos 12 y 13 de Lucas capítulo 13. Vamos nuevamente allá, regresamos a nuestro texto base de estudio. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Ya vimos la escena de la mujer que está enferma, encorvada, 18 años sin poderse enderezar. ¿Que estaba dónde? En la sinagoga escuchando la palabra de Dios. Verso 12 y 13 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En estos 2 versículos podemos apreciar la poderosa y maravillosa gracia de Cristo. Esta mujer no estaba en la sinagoga buscando la sanidad de su cuerpo. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Ella no estaba en la sinagoga buscando la sanidad de su cuerpo, ni tampoco pidiendo al Señor Jesús que la sanara. El Señor Jesús, en un acto de gracia y misericordia, sin que ella se lo pidiera, cuando la vio, la llamó y le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. La gracia es algo que recibimos sin que nosotros lo merezcamos y sin que nosotros lo pidamos. Es algo que viene de manera soberana a nuestras vidas, solo por la voluntad de Dios. Él le dice, cuando la vio: sé libre de tu enfermedad. Y a continuación nos dice el texto que Él puso sus manos santas sobre ella. Y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Fue una sanidad instantánea, hermanos, no como las supuestas sanidades de muchos
sanadores de hoy en día. Fue una sanidad instantánea que ocurrió ante los ojos de muchos, ante los ojos del principal de la sinagoga y ante la multitud de los que estaban escuchando la bendita palabra de Dios. Esta mujer llegó allí para aprender y obtener beneficio para su alma por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero Cristo, en su amor y en su gracia, también alivió su cuerpo. No solamente recibió beneficio para su espíritu, sino que también recibió beneficio para su cuerpo. Hay algo muy significativo en estos dos versículos, y es que los que procuran obtener beneficio para su espíritu en el día del Señor, los que procuran buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, a la postre, óiganlo bien, a la postre obtendrán beneficio también para sus cuerpos. ¿O acaso no fue eso lo que Cristo prometió? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Esa es una lógica, un principio que debe regir la vida de todo verdadero cristiano. Hermanos, al contemplar esta escena, nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios puede hacer recto lo que el pecado del hombre y Satanás han retorcido y encorvado. No debemos dudar que por medio de este gran milagro, Cristo quiso dar consuelo y esperanza a todos los afligidos por la enfermedad del pecado, porque Él apareció, mis hermanos, para deshacer las obras del diablo. ¿O no es así? ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. Para Cristo nada hay imposible. Él puede enderezar a hombres y mujeres que por 18, que por 20, que por 25, que por 30, que por 40, que por 60, 70 años o más hayan estado encorvados bajo el peso de sus pecados y del mundo. Pecadores que por largo tiempo han estado encorvados con los ojos fijos en las cosas de este mundo. Él puede enderezarlos para que miren al cielo y contemplen el reino de Dios y glorifiquen a su Creador. Y esto fue lo que hizo con esta mujer. Esta mujer no podía enderezarse para mirar al cielo, y ahora se puede enderezar y levantar su voz y dar gloria a Dios. Mateo 9, versículo 36. Ese siempre ha sido el espíritu de Cristo, tener compasión de los necesitados. Noten lo que dice Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, está hablando Cristo, de Cristo, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro glorioso Salvador es un Salvador que tiene compasión del que está en angustias y en necesidad, del que está caído en el pecado. Y Él extiende su mano de amor para levantarnos, para quitar nuestra encorvadura y llevarnos a reconocer la gloria de Dios. Ahora adelántese a Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Dice el texto: y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. ¿Qué vemos ahí de Cristo? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este texto de Cristo? Que Él tiene ¿qué? Compasión de las multitudes que están enfermas. Él puede sanarnos de la enfermedad,
Pero no solamente de la enfermedad física, sino de la enfermedad más terrible, que nos puede llevar a la muerte eterna, que es el pecado. Hoy puedes venir a Cristo, porque Él con su mano generosa, bondadosa, misericordiosa y compasiva está extendida para sanar, para curar, para restaurar a todo aquel que le reconoce como su Señor y Salvador. Y ahora miren lo que dice Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo ¿qué? Compasión de la gente. ¿Qué tiene Cristo de la gente? Compasión, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Estaban allí escuchando la palabra de Dios 3 días, deseosos de saber de Cristo y de conocer su palabra. Y Él tiene compasión especial por aquellos que sacan el tiempo para escucharle a Él y para recibir de Él su enseñanza y su bondad. Hermanos, aquel que sanó a esta mujer vive todavía y permanece inmutable. Acojámonos a Él de todo corazón y no perdamos la esperanza de que Él puede tener misericordia y enderezar nuestros familiares y amigos, que por muy pecadores que sean y por muchos años han estado encorvados, Él los puede librar de la encorvadura de su pecado. Confiemos en ese Cristo y oremos por ellos y pidamos de Él su gracia soberana y misericordiosa sobre ellos. Reflexionemos, hermanos. No olvidemos, después de haber visto estas cosas, no olvidemos que el grado de honra que tengamos por Dios en el día del Señor es un signo que indica el estado en que se encuentran nuestras almas. El que no siente gusto ni anhela congregarse cada semana en el día del Señor, no es digno de entrar en el cielo. ¿Y saben por qué? Porque el cielo no es otra cosa que un domingo eterno de adoración a Dios. Eso es el cielo, un domingo eterno de adoración a Dios. Y si en este mundo no podemos sentir placer en pasar unas pocas horas adorando a Dios, es bien claro que no podremos sentir placer en pasar la eternidad adorando al Señor. Nuestro día de reposo debe ser una delicia, porque en Él nos gozamos en la santidad de Dios. Felices los que imiten a esta mujer que sanó el Señor Jesús, porque en vida obtendrán las bendiciones del cielo y cuando mueran la gloria eterna. Amén. Me alegra mucho que hayan dicho amén. Versículo 14 de Lucas 13. Dice el versículo 14: después de que el Señor sana a esta mujer y ella glorifica a Dios por el beneficio recibido, se levanta el principal de la sinagoga y escuchen lo que dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿cómo estaba este hombre? Enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¡Oh! ¡Qué hombre tan honorable! Defensor de la ley de Dios. Vemos cómo el pecado del orgullo, la envidia y el fanatismo religioso endurecieron y cegaron a los religiosos judíos para no ver
las evidencias tan claras que indudablemente Jesús era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús, con sus obras portentosas y maravillosas, mostró que Él era el Mesías prometido. Nunca ningún hombre había hecho las señales que Él hizo, y nunca ningún hombre las volvió a hacer hasta nuestros días, porque Él es el único, hermanos. Este principal de la sinagoga se opuso a Cristo, menospreciando la obra portentosa de amor y misericordia que el Señor Jesús hizo con esta mujer. En lugar de dar gloria a Dios, se refirió al milagro como si fuera algo común y corriente que sucediera todo el tiempo en la sinagoga. Y aparte de eso, acusó al Señor de quebrantar el día de reposo. Miren lo despectivo que fue. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Está hablando de este milagro como si ocurrieran todos los días. Qué orgulloso, qué arrogante, qué prepotente. Esos milagros no ocurrían todos los días. Era un milagro sobrenatural. Es decir, los 6 días de la semana aquí pueden venir y ser sano todo el mundo, menos en día de reposo, alegando obediencia al día de reposo, pero salido del foco que Dios había enseñado realmente. El espíritu verdadero de la ley lo habían perdido. Los fariseos, en su afán de santificar el día de reposo, se habían inventado una cantidad de normas exageradas y ridículas que convirtieron en cargas legalistas e injustas que cargaban sobre el pueblo. Por ejemplo, ellos habían inventado las siguientes reglas. Eran como 612, 613 reglas. Dicen una de las reglas era que ninguno podía escupir en tierra en el día de reposo, porque si lo hacía, eso era regar la tierra y eso era trabajar. Esa era una de las reglas. Y como los pisos de la mayoría de las casas eran en tierra en esa época, ninguno podía arrastrar una silla, porque eso era arar la tierra y eso era trabajar. Imagínense todas esas leyes ridículas que habían añadido al mandamiento de guardar el día de reposo. También se habían inventado que ninguno podía curar una enfermedad en el día de reposo, alegando que era trabajo, olvidándose de que Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Él no dice que no guardemos el día de reposo, Él dice que en el día de reposo debemos ¿qué? Humillarnos, hacer justicia y reverenciar a nuestro Dios, hacer el bien en el día de reposo. Por eso Él dice claramente que debemos amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Versículos 15 al 17 de nuestro pasaje. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo a este que cuestionó su milagro, a este principal religioso, le dijo, ¿cómo le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?— y termina diciendo el texto
que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos cómo el Señor Jesús, de manera sabia y vehemente, reprende al principal de la sinagoga y justifica la obra que realizó con la mujer en el día de reposo. Jesucristo fue el que inventó la ley de Dios, fue el que dio la ley de Dios al pueblo. ¿Quién más que Él puede decir cómo se debe guardar la ley? Los hombres somos los que la hacemos difícil y una carga. Lo primero que hace Cristo es llamarlo hipócrita, por querer mostrar un celo injustificado por la obediencia a la ley de Dios. Él les dice: ¿acaso uno de vosotros no desata en el día de reposo su asno o su buey y lo lleva a beber porque el animal necesita beber ese día? Si tú no le das de beber en el día de reposo, sería más cruel que ponerlo a trabajar en el día de reposo. No seáis insensatos, es lo que les está diciendo Cristo. Si es permitido atender las necesidades de los animales sin violar el día de reposo, con mayor razón debemos tener misericordia de los necesitados, de los hombres que están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios sin violar la ley del día de reposo. Dice Cristo: esta hija de Abraham llevaba 18 años atada, ligada por Satanás con esa enfermedad. Era justo que fuera desatada de esa ligadura y descansara en el día de reposo, porque Cristo es el descanso para el creyente, ¿o no es así? Los judíos de los tiempos de Jesús, en su fanatismo por guardar el día de reposo, perdieron el espíritu de misericordia y de amor al prójimo en el día de reposo. Y eso es lo que pasa con el legalismo religioso. Olvida la misericordia de Cristo, olvida el amor de Cristo para con su prójimo. Cristo nos enseña que con el mandamiento de abstenernos a hacer una obra en el día de reposo, Dios no quiso que se excluyera en manera alguna las obras de misericordia. Cuando Cristo dice guarden el día de reposo y no hagan ninguna obra, está diciendo que no hagan obras para ganar plata, para buscar su propio beneficio. Él está diciendo, no está diciendo que no hagan obras para buscar y aplicar la misericordia en los que la necesitan. El día de reposo fue creado para provecho del hombre, no para su mal. Fue creado para promover el bien del hombre y la gloria de Dios, y no para privar al hombre de las bendiciones de su Creador. En el día de reposo podemos sacar el mayor provecho y más provecho que el que le sacamos los 6 días a la semana. ¿Cuánto lo creen? Cuando lo observamos de manera sabia y ajustada a las Escrituras. La Biblia nos enseña que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí o no? Porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Por tanto, en el día de reposo debemos amar a nuestro prójimo y hacerle bien a nuestro prójimo. Lo que Dios prohíbe es trabajar para buscar nuestro dinero, para buscar nuestros intereses egoístas y personales. Dios quiere que usted descanse y que no se metalice solo buscando la plata, porque debemos entender que Dios es el que provee y Él es el que edifica y el que nos da todas las cosas. El pasaje termina diciendo que con la sabia y confrontadora respuesta que Cristo le dio a ese principal de la sinagoga y a todos los que estaban escuchando, Cristo avergonzó a sus adversarios. Nosotros debemos avergonzar con nuestras palabras sabias y con nuestro comportamiento ejemplar a nuestros adversarios que quieren oponerse a Dios y poner tropiezo a la obra de Dios. A diferencia de estos fariseos que estaban en el recinto,
que rechazaron y menospreciaron las obras de Cristo. El pueblo, dice el texto, que se regocijaba por las obras gloriosas hechas por Jesús. Así usted y yo debemos glorificar a Dios y regocijarnos cada domingo, celebrando el triunfo de Cristo sobre la muerte y proclamando su segunda venida, porque a Cristo el Señor servimos. A Él sea la gloria por siempre y por toda la eternidad. Amén. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, y démosle gloria a Dios con una oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por estas palabras de tus sagradas escrituras, las cuales son confrontadoras, edificadoras y alentadoras a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, los pensamientos, los tuétanos, el espíritu, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien daremos un día cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a amarte, a amar tu ley, porque la manera de mostrar amor a ti es amando y obedeciendo tu ley. Ayúdanos, Padre, quebranta nuestro orgullo, nuestros prejuicios, nuestras ideas humanas preconcebidas y egoístas, para honrarte a ti y solo a ti, Señor. Quebranta nuestro espíritu, Señor. Desarraiga nuestro orgullo y permite que seas tú la preeminencia en nuestras vidas, porque todas las cosas en ti subsisten y tú eres la cabeza de la iglesia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en este día, porque tú eres digno de ella, Señor. Bendito por siempre, Rey del universo. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, en el nombre de Cristo, junto con mis hermanos. Amén y amén.